Hola, buenas tardes. Soy David Badía. Estaba esperando a ver si el primero de los ponentes podía conectar. Está tratando de hacerlo. Vamos a ver si puede ahora en breves minutos. Si tiene problemas, rotaríamos dentro de lo que es la programación prevista. Bueno, yo hablo desde la Politécnica Superior de Huesca y en primer lugar quiero agradecer vuestra atención a esta sesión vespertina. Esta mañana hemos sido más de 100 los asistentes, ahora a las 4 estábamos 30, 40, 50, ahora veo que estamos ya subiendo estamos por encima de los 60 participantes y irá subiendo. Para quien no haya estado esta mañana, recordar que quien vaya a hacer preguntas... David, ¿me oís ahora? Sí, Vicente, sí, perfecto. Trata de compartir David. pantalla, yo estoy haciendo la presentación y en un minuto te doy paso. Mira a ver si se puede compartir para que no haya problemas. Decía que quien vaya a hacer preguntas vía chat tenga la precaución de hacerla para panelistas y participantes, para todo el mundo, porque si no, solo lo ven parte de los que estamos conectados. Esas preguntas se podrán responder, sea en los minutos asignados a cada uno de los moderadores, entre los 15 minutos, si es que da tiempo para ello, si no lo haríamos al final de la sesión. Cada ponente, en principio, ya digo, tiene 15 minutos. Si acorta un poquito, pues pasaremos a preguntas, si no, lo haremos al final. Tenemos 5 presentaciones en lo que es esta tarde, o sea que vamos a tener tiempo para ello. Vicente, ¿qué tal? ¿Estás? Sí, estás. Bueno, el primero de los ponentes va a ser Vicente Andreu Pérez, que pertenece al Departamento de Calidad Ambiental del CIDE, de Moncada, de Valencia, y nos va a hablar sobre la influencia de las aguas de riego en la incidencia de los metales pesados en suelos avícolas litorales. Eso es, recordar que hay que compartir pantalla y poner modo presentación como efectivamente ha hecho. Adelante, Vicente, cuando quieras. Muy bien, vamos a intentar ser lo más suaves posible. Y no sé por qué me salen estos subtítulos aquí, pero es que acabo de cambiar de ordenador. Bueno, vamos a intentar ser lo más asequibles posibles en estas horas bajas de la tarde que nos ocupan. Y empezar por decir que, bueno, como todos sabéis, los metales pesados... Vaya, por Dios. Sí, los metales pesados o los elementos metálicos se encuentran distribuidos de forma natural por toda la corteza terrestre, pero que a partir del incremento de las actividades humanas, sobre todo en la minería y posteriormente en la industria, pues se han incrementado y se han convertido en un problema a nivel global, no solo medioambiental, sino también para la salud humana. Esto ha sido porque entre sus características principales están la de que, como ya he dicho, son ubicuos, son no biodegradables, sabéis que no se pueden degradar, se pueden cambiar su estado de oxidación y tal, pero no se pueden degradar, son persistentes, bioacumulables, se acumulan progresivamente en el organismo, y aunque gran parte de ellos pueden eliminarse por heces o orina, pero permanecen en gran cantidad en él, y además son tóxicos, sobre todo si se supera su concentración en el organismo, los niveles de tolerancia de cada uno. Así, en la última década ha dado lugar a la inclusión de un grupo de elementos que son los... A ver, sí, ya tengo, se ve que está habilitado el... Perdón, los subtítulos, pero no sé de dónde quitarlos, ese es el problema. Bueno, como decía, en la última década han aparecido una serie de compuestos que se les ha dado a llamar internacionalmente contaminantes emergentes y que han sido reconocidos por la Unión Europea, de las cuales sale una lista cada año o 2 años. Estos contaminantes son elementos o productos de origen natural, como veis aquí, o productos químicos manufacturados,
o materiales descubiertos recientemente, pero que se sospecha que están en varios compartimentos ambientales y que por su toxicidad persistente pueden alterar el metabolismo de un ser vivo. En estos últimos años, porque normalmente esto se centraba en los compuestos orgánicos, pero en los últimos años, en los últimos 3, 4 años, se han incluido una serie de elementos inorgánicos que se han dado en llamar elementos emergentes y que son metales que en general no han sido estudiados habitualmente, no se les ha prestado mucha atención, pero que se ha descubierto su gran toxicidad potencial. Así, además, por esto mismo, no existe una información completa, ni muchísimo menos, sobre su dinámica, toxicidad, y por esto ni siquiera existen unos límites máximos o valores umbral, y por supuesto no hay, para muchos de ellos, ni siquiera legislación o normativas. Perdón. Ahí. Los objetivos así de ese trabajo es hacer una formación del área de estudio en diferentes unidades funcionales de paisaje para poder realizar así un mejor análisis de los datos, determinar los niveles de 15 elementos emergentes, son los que tenéis aquí, serían aluminio, arsénico, berilio, hierro, rubidio, antimonio y talio, y también estructurales, los elementos que normalmente, los metales pesados que normalmente se analizan en el medio ambiente. Los analizamos en suelos y aguas del Parque Natural de la Albufera de Valencia, para establecer la distribución espacial de estos diferentes elementos en todo el área, estudiar la influencia de los usos del suelo y el origen de las aguas de riego en la aparición de estos elementos y definir las posibles interacciones entre los metales y los parámetros intrínsecos de suelos y aguas. Las mediciones que hemos realizado han sido, pues, en primer lugar, se han analizado las características intrínsecas de suelos y aguas y algunas propiedades específicas de ellos, como nitratos, nitritos, la alcalinidad, la dureza del agua, la presencia de sulfatos y fosfatos, etc. Y así se han analizado 13 metales y 2 metaloides. Aquí en rojo podéis ver aquellos metales más importantes en cuanto a su característica de emergentes. Para muchos de ellos tengo que volver a decir que no se conocen bien sus propiedades, su toxicidad, su aparición en el medio ambiente, ni siquiera, y por supuesto no hay legislación o normativas para ello. Se han utilizado los métodos estándar de análisis, tanto para suelos y para aguas. En el caso de aguas, para mediciones in situ se utilizó, como podéis ver aquí, medidores multiparamétricos. Se analizaron los contenidos totales de estos elementos, tanto en suelos como en aguas, por el método de la EPA americana, el método 3052, por extracción ácida, digestión ácida por microondas. Y la determinación se hizo por plasma inducido espectrómetro de masa. El área de estudio se centra en la llanura aluvial entre los ríos Turia y Júcar, que incluye además el Parque Natural de la Albufera de Valencia. Es un sitio importante, ya que además de contener una de las zonas arroceras más importantes de Europa, fue declarado en el 86 como Parque Natural. Es un sitio de interés por la Convención Ramsar, es un área de protección especial para los pájaros, además de ser un sitio de interés comunitario. Incluye además del Parque Natural el lago de la Albufera. Aquí podemos observar una figura bastante detallada de lo que son la densa red de canales y acequias
que cruzan, y barrancos que cruzan el parque natural. Aquí también podemos observar que el parque y la zona está rodeada por un cordón de ciudades, recibe la influencia de la ciudad de Valencia, que tiene más de 800.000 habitantes, y un cordón de ciudades, aquí en la parte sur, ya finaliza con Cullera, a las que acompañan sus cordones industriales. Además, en la franja costera se concentra un gran desarrollo urbano, que sobre todo en verano incrementa en un porcentaje muy elevado, más de un 150%, su población. Esto ha dado lugar a una serie de amenazas para el parque, como puede ser, bueno, la presión que ejercen las 27 poblaciones que los rodean, que comprende unas 14.500 hectáreas de arrozal dentro de lo que es los límites del parque, con lo que conlleva de uso de fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, etc. También se realizan vertidos ilegales incontrolados. Está rodeado por un cordón industrial con una creciente urbanización que se concentra sobre todo en la franja costera, un incremento en las infraestructuras y un turismo creciente. A todo esto hemos de añadir que el cambio climático lo está afectando de una forma especial. Así hemos observado que ha disminuido el nivel del parque de agua del lago, lo que ha incidido directamente a la hora de inundar los campos de arrozal. Además, para ello, por lo que esto ha implicado un aumento en la explotación de los acuíferos de la zona, que ha implicado la aparición del fenómeno de intrusión marina, incrementando la salinidad tanto del lago como de los suelos que riegan sus aguas. Hemos realizado la zonación, como ya he dicho, del área de estudio, haciendo un análisis espacial basado en el origen de las aguas que reciben los suelos, en el uso de estos y en la presión humana que actúa sobre ellos. Así hemos diferenciado en 9 zonas funcionales de paisaje, que son las que podéis aquí ver. En ellas se ha realizado un muestreo en cuadrícula al azar, cubriendo lo más homogéneamente posible todas estas zonas, dependiendo de su extensión, tomando 35 puntos de muestreo para aguas y 33 zonas de muestreo de suelo. También se tuvo en cuenta el uso del suelo y el origen de las aguas de riego. Respecto a aguas, podemos observar que hay una serie de metales, alrededor de unos 7 metales, que sus valores estaban por debajo del límite de detección. Pueden ser el berilio, cadmio, cobalto y cromo, que no aparecen en estas gráficas, pero sí que hay una serie de metales cuyo valor medio supera los límites establecidos por la legislación de la EPA europea o comunitaria o española, o los valores máximos encontrados en la bibliografía. Así tenemos el litio, el aluminio, el hierro y el talio. También para el arsénico, el plomo, el rubidio y el antimonio, encontramos que hay determinados puntos en los que aparecen valores por encima de lo que son los límites tolerables. Aquí podemos ver los valores máximos y podemos observar que para el talio son valores muy elevados, así también como para el hierro y el aluminio. Esto podría tener una incidencia directa
su acumulación en los suelos y en el efecto que pueden producir sobre los cultivos. Aquí tenemos el diagrama, la figura de distribución de frecuencia, de distribución en las muestras de los distintos metales. Así podemos observar que el aluminio, el hierro, el litio y el zinc se dan en el 100% de las muestras de agua analizadas. Aquí vemos los contenidos medios de estos metales según el origen de las aguas. Podemos observar que, en primer lugar, son los ríos y las surgencias los que presentan mayores valores de estos metales. Lo de los ríos es preocupante, pero lo de las surgencias es mucho más preocupante, ya que esto podría ser un indicador de su filtración a las aguas subterráneas. También respecto a las zonas, al uso de estas aguas para el riego, vemos que sobre todo es la marjal y las riberas del lago, junto con las zonas de arrozal, son las que, y el interface urbano-natural, las zonas que presentan unos valores medios más elevados. En cuanto a las zonas, su distribución por las distintas zonas funcionales de paisaje, podemos observar que es las zonas correspondientes a la parte más oriental del área de estudio, las zonas más cercanas a la costa, alrededor del lago, son las que mayores valores medios presentan. Así hemos podido, por el análisis espacial realizado, ver que se presentan dos patrones, hemos observado dos patrones de distribución espacial diferenciados. En el primero de ellos lo presentan el aluminio y el hierro, que se dan sobre todo en las zonas 8, 1 y 3, que corresponden a la parte suroriental, norte y sur alrededor del lago. Aquí podemos ver las zonas donde mayores valores se distribuyen en estos elementos. La zona esta del sur es evidentemente arrozal y en la zona norte es la que más concentra tanto la influencia de la ciudad de Valencia como de las EDARs, de las dos EDARs, de las más importantes de la Comunidad Valenciana, que es Quart-Benagen, Pinedo 1 y Pinedo 2, que pueden influir sobre la concentración de esto. La segunda es el segundo patrón de distribución, lo vemos para el arsénico y el talio. Estos no los he marcado en el mapa porque se distribuyen globalmente en toda la zona de estudio. Y por último, el cobre, que salvo en el norte del área de estudio, las zonas 1 y 2, que son estas de aquí, en las que los valores son muy, muy bajos, se distribuyen en el resto de las demás zonas. Respecto a los suelos, aquí en el 100% de las muestras aparecen todos los metales que hemos estudiado. Y en ellos tenemos que 6 presentan valores por encima de los que marcan las normativas o la bibliografía. Consulta, muy por encima. Este es el caso del aluminio y el hierro, que pueden presentar efectos tóxicos graves para los arrozales y para los cultivos en general, pero sobre todo para el arrozal. Y el talio, que es particularmente efectivo con efectos dañinos sobre los frutales. Pero también es muy tóxico para la salud humana junto con el litio. Vemos que el níquel en 2 puntos se dieron valores por encima de lo que marca
la legislación española. Aquí tenemos los valores máximos y podemos comprobar que son valores muy altos, sobre todo el del aluminio, pero sobre todo, y esto hay que remarcarlo, el del talio y el del litio. Son valores muy elevados y preocupantes. Esto en un primer momento podría parecer que, bueno, puede haber fallado los análisis, pero todos los análisis se hicieron por cuadruplicado y al ver que daban esos valores tan altos, se repitieron en 2 instituciones más, dando todos ellos valores muy, muy, muy similares cuando no iguales. Lo que quiere decir que estos son los valores existentes, altamente preocupantes por su toxicidad, no solo medioambiental, sino para la salud humana si pasan a los cultivos. En cuanto a su distribución, ¿Cómo vamos? Te falta mucho. Van, por supuesto, los arrozales, que son los que mayores valores dan, y después los cultivos de huerta. Y respecto a las aguas de riego recibidas, los mayores valores se dan en canales y acequias, sobre todo aquellos que riegan los arrozales, y en las zonas y en las aguas provenientes del lago y regadas por este. En cuanto a las zonas, podemos observar de las zonas funcionales de pasaje, que son las zonas 2 y 3, las zonas también coincide casi con los valores de distribución encontrados en las aguas, se concentran en la parte oriental de la zona de estudio, en la parte costera, sobre todo al norte y el sur del lago de la Luz. Aquí pudimos encontrar 3 patrones muy definidos de distribución. El más importante de ellos agrupa a 7 metales, que son el berilio, el litio, el níquel, el rubidio, el antimonio, el cobalto y el cromo, que se concentran en la zona más oriental. El segundo patrón es el aluminio, cadmio y hierro, que se dan en casi toda el área, y por último el del cobre y el zinc. Respecto al análisis estadístico realizado, podemos observar que en agua son los factores más relacionados con la salinidad, sobre todo con la intrusión marina, los que inciden más en la dinámica de estos elementos estudiados. Y podéis ver, por ejemplo, las correlaciones lineales entre el talio y el potasio, o el talio y el litio con el cloruro. Vicente. ¿Sí? ¿Vas acabando, por favor? Sí, ya estoy finalizando. Gracias. Luego, respecto a los suelos, como era de esperar, es la capacidad de intercambio catiónico y la materia orgánica los que dan unas mejores correlaciones con los metales estudiados. Así podéis ver con la capacidad de intercambio catiónico con la materia orgánica, tenéis los elementos emergentes que presentan correlaciones muy buenas. Y así, como conclusiones, podemos decir que se han evaluado los contenidos totales de estos 15 elementos de suelos y aguas para comprender mejor las diferentes características de la zona estudiada a través de un análisis estadístico basado en los usos, el origen de las aguas y la presión humana, dio como lugar 9 sectores funcionales de paisaje. Ambos medios, tanto suelos como aguas, mostraron valores muy altos en elementos tóxicos como el aluminio, el litio o el talio. Hemos de recordar que el talio es uno de los elementos más tóxicos que existen, más aún que el cadmio y tanto como el mercurio, concentrados principalmente en la parte norte del área de estudio, sobre todo en la parte nororiental, que es la que sufre la mayor presión humana por población y la industria que está en aumento. En aguas,
El aluminio, arsénico, hierro, litio, plomo, antimonio y talio mostraron valores que superaron los marcados por las regulaciones de la litio y talio presentaron relaciones estadísticas altamente significativas con los contenidos en sal, lo que puede deberse a la intrusión marina que se da en algunas de las zonas por la explotación de los acuíferos. El contenido líquido de las aguas mostró una relación inversa con cobre, níquel y rubidio, de la misma manera que el oxígeno disuelto con aluminio y hierro. Respecto a suelos, el aluminio y el hierro presentaron los valores más altos del área de estudio, alcanzando pues, los que veis aquí. Este hecho, junto a los importantes niveles de litio y talio, podría ser la causa de uno de los problemas más importantes de la zona, que es la disminución gradual de la cantidad y calidad de la producción agrícola, lo que es más crítico en el caso de las plantas de agua. Los cultivos de cítricos son los más afectados. Tanto la capacidad de intercambio catiónico como la materia orgánica son los parámetros que más influencian la dinámica de estos elementos en los suelos. Y finalmente es que es importante encontrar tanto, profundizar en los patrones de distribución como en las zonas fuente de estos metales de cara a evitar que pasen a la cadena alimentaria y afecten a la salud humana. Y nada más. Aquí hemos acabado. Muchas gracias, Vicente. Si puedes ahora ya dejar de compartir pantalla. Vale. Te agradezco tu charla, gracias por tu presentación. Y vamos a seguir. Cualquiera que tenga preguntas, lo he dicho en la introducción, pues puede hacerlas a través del chat y que cuando lo haga tanto para panelistas como para participantes para que todo el mundo pueda verlas.